Buenas noches, Silvita. En breve vamos a comenzar. Buenas noches, queridos alumnos. Buenas noches, profesora. En esta oportunidad queremos iniciar nuestro ciclo de conferencias, preocupados también por la situación en que nuestro país está viviendo. Y por ello, en esta oportunidad vamos a iniciar con nuestro seminario, cómo enfrentar la crisis económica a consecuencia de la pandemia. Antes de dar paso a la persona encargada de este seminario, quiero también informarles que nosotros cada 2 jueves vamos a estar haciendo, cada 15 días, todos los jueves vamos a tener seminarios que nos van a poder ayudar a poder sobrellevar esta situación crítica que está viviendo nuestro país. Bien, hoy quiero presentar a la ponente de esta noche, que es la magíster Silvia Cachay. Algunos ya la conocemos porque ya la hemos estado viendo en nuestro curso de asistente contable tributario, pero en esta oportunidad ya va a tener esta conferencia. Dejamos el tiempo con usted, profesora Silvia. Gracias, Miss Karina, por la invitación, sobre todo en estos momentos en que nuestro país se encuentra cursando un momento crítico, realmente no solo por la pandemia a la que nos estamos enfrentando, sino también por todo el ambiente político y la incertidumbre que el mismo genera, ¿verdad? Entonces, la pregunta que creo que todos nos estamos haciendo hoy en día es qué pasará después del 6 de junio, ¿verdad? Algunos quieren retirar todos sus fondos del banco, ¿no? Ya sea de su CPS, sea de del fondo de la AFP, el retiro que está permitido, ¿verdad? Y quieren invertirlo en algo que sea un poco más seguro a que, según las perspectivas, este dinero se pueda perder. Y es que realmente cuando nosotros nos enfrentamos a una crisis, la mayoría de las veces es de manera inesperada, ¿verdad? Uno no espera enfermarse o no espera que algo malo nos suceda y que nos tengamos que enfrentar a una crisis, ¿verdad? Entonces, hoy día vamos a hablar de cómo enfrentar la crisis económica por el tema de desempleo, a lo mejor, ¿no? O pueden haber otros factores a los cuales nosotros podríamos aducir que estamos teniendo una crisis económica. Por ejemplo, ¿no? En estos tiempos de pandemia, muchas familias han perdido un ser querido, ¿verdad? En algunos casos, este ser querido era pues justamente el sustentador, el que generaba los ingresos en la familia, y de pronto la familia se vio endeudada porque no podía sacar el cuerpo del hospital, de la clínica, o porque los gastos médicos fueron tan caros que pues, adicionalmente a la muerte del familiar tenemos que pagar una deuda y nadie está preparado para esto, ¿verdad? Entonces, esta pandemia nos ha traído
crisis económicas en todo, puede ser por justamente la pérdida de algún familiar y que ese familiar haya sido el sustento del ingreso de la familia, puede ser porque de repente estábamos ya endeudados, ya habíamos contraído una deuda anterior a la crisis y de pronto, cuando todo esto empezó, no teníamos ya para pagar ese préstamo, esa deuda, porque teníamos que priorizar otros gastos, ¿verdad? Y el dinero cada vez se nos hacía más corto, porque de repente nos redujeron el sueldo o porque de repente habían algunos adicionales que yo podía hacer en mi centro de trabajo, pero que ahora ya no los puedo tener, ¿verdad? Entonces eso ha significado una disminución también en los ingresos y muchos de nosotros o de personas que conocemos tal vez han quedado sin trabajo porque a raíz de esta pandemia han habido pues mucha reducción de personal o han tenido que ser reubicados, han cerrado muchos negocios. Últimamente estuve yendo por el distrito de Miraflores, ¿verdad? Donde uno pues veía siempre un movimiento, tiendas, gente, extranjeros que visitaban pues las calles miraflorinas. Sin embargo, uno pasa por allí y ahora es otro ambiente muy diferente. ¿Por qué? Porque muchos negocios han cerrado. Estas restricciones en los horarios ha hecho que este distrito, por ejemplo, pierda mucho de su vida económica y hoy en día uno pasa por allí y las tiendas que tú veías antes ahora ya no existen y han sido reemplazadas quizás por farmacias, por centros de comida rápida, donde uno dice, ¿y dónde está toda esta gente? ¿Qué está haciendo para vivir? Y tú te preguntas, esta gente de dónde saca para comer, ¿verdad? Y nosotros de repente nos logramos sentir identificados porque en algún momento hemos estado también expuestos a ser despedidos del trabajo, no porque hayamos tenido un mal desempeño, sino porque simplemente la empresa ya no daba para más y tuvo que cerrar o tuvo que reducir el personal, ¿verdad? Pero todos estos factores que nos ha traído la pandemia no son los únicos que nos pueden hacer enfrentar una crisis económica, ¿verdad? También tenemos otros factores que hacen que nuestra vida financiera se vea afectada. Entonces uno se pregunta, llega fin de mes, pero la plata no me alcanza para llegar a fin de mes. Y muchos recurren al adelanto, ¿no? Ya estamos tercera semana del mes y tengo que pedirle al jefe que me dé un adelanto porque no logro cubrir mis gastos con el dinero del mes y ya estoy comiéndome dinero del mes siguiente y entonces vivimos endeudados. Entonces, nuestros problemas financieros, nuestros problemas de dinero, a veces no suelen ser por la falta de dinero, sino porque tenemos malos hábitos financieros y no sabemos cómo manejarlos. Entonces, el propósito de la charla de hoy justamente es que podamos cambiar de repente algunas prácticas que estamos llevando a cabo y que nos están afectando el bolsillo y que si nosotros nos organizamos y reducimos ciertos gastos, quizás podríamos eh, solucionar nuestros problemas de dinero frente a esta crisis económica, ¿verdad? Porque todos de alguna manera nos hemos visto afectados, ¿cierto? Muy bien, entonces les decía que hay otras razones que nos pueden hacer enfrentarnos a una crisis financiera. Una de las razones es que como ciudadanos no estamos educados financieramente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no conocemos muchos temas financieros sobre tasas de interés, sobre inversiones, sobre eh, planes a futuro en los cuales nosotros deberíamos invertir en seguros para que podamos tener una vida más tranquila, más sosegada y con proyecciones pues de una jubilación óptima y de calidad. Entonces, miren, yo les cuento un dato. Se hizo una encuesta de Ipsos, ¿no?, sobre la cultura y educación financiera y
esta encuesta arrojó que el 95% de los peruanos no cuenta con conocimientos financieros. O sea, imagínense que todo el problema monetario que a veces tenemos es porque no contamos con esa educación financiera. A veces, y yo creo que todos han recibido una llamada como esta, ¿no? Estamos ofreciéndole un crédito de tantos 1.000 soles, ¿no? Vamos a poner 10.000 soles. Y tú que estás necesitado dices, ah, sí, muy bien, ya, ¿dónde firmo? Pero muchas veces nos olvidamos de preguntar cuánto es la tasa de interés, ¿verdad? No logramos calcular cuántos intereses estamos pagando por un préstamo pequeño. A veces los intereses suman hasta un 50% más del dinero que me están prestando y eso realmente es un abuso. Si nosotros lográramos tener un poquito más de conocimiento, de educación financiera, probablemente manejaríamos mejor estos datos y tomaríamos mejores decisiones. Pero como estamos necesitados, ¿no? Estamos en el aprieto, en el apuro de cubrir otros gastos que se me han generado, entonces acepto lo primero que se me venga sin a veces analizar estas opciones que el sistema financiero ofrece y que podríamos sacarle un mejor provecho. Otra de las razones por las que podríamos estar enfrentando una crisis financiera es porque hay falta de organización. La mayoría de nosotros no prepara un presupuesto mensual de nuestros gastos personales o familiares. Y en la misma encuesta de Ipsos, ¿no? Que se tomó el año 2011, nos dice que el 70% de los peruanos no sabe preparar un presupuesto, ¿no? Entonces, miren, más de la mitad de los peruanos que estamos activamente laborales, ¿no? No saben preparar un presupuesto y esto pues nos conlleva a una serie también de efectos financieros y nos hacen incurrir en gastos o en deudas que de repente con una mejor organización podríamos salir mejor parados. Otra de las razones es que podemos estar endeudados descontroladamente. En esta crisis, ¿verdad? Muchas personas han tenido que recurrir a los préstamos, a las deudas, no solamente con instituciones financieras, sino también de repente hemos pedido al compadre, hemos pedido al papá, a los hermanos que nos presten un poco de dinero porque teníamos que cubrir ciertas gastos o también algunas deudas que teníamos que pagar y se vencían y no teníamos el dinero suficiente para poder afrontarlas. Les comento que 4 de cada 10 peruanos gastan más de lo que ganan. O sea, imagínense, estamos gastando por encima de nuestros sueldos. Si yo gano 1.000 soles, el gasto sobrepasa a los 1.500, a los 2.000 soles. Y de 10, 4 personas están en esta situación de sobreendeudamiento, o sea, donde yo no logro cubrir mis deudas con el sueldo que me llega a cada fin de mes. Otra de las razones, pues, es la pérdida de empleo y creo que muchos han sufrido esta situación de perder su empleo, ¿verdad? De pronto te avisaron que a fin de mes iba a ser tu última remuneración porque la empresa o cerraba o simplemente no se abrían las condiciones para que esta empresa siga funcionando o simplemente se redujo el personal y ya no cabíamos ahí, ¿no? Entonces, de pronto nos vimos sin trabajo, sin saber qué hacer, no teníamos otra fuente de ingresos y eso realmente hace que nos enfrentemos a una crisis financiera porque los gastos realmente no nos esperan. Otra de las razones es que como peruanos, y esto no solo es de los peruanos, sino que creo que es algo más generalizado a nivel de Latinoamérica, no estamos acostumbrados a manejar un fondo para emergencias y creo que esto ha hecho que todo lo que ya hemos mencionado, el sobreendeudamiento,
la falta del presupuesto se nos haya venido como una bola de nieve y no hayamos tenido la capacidad de enfrentar el quedarnos de repente sin trabajo o perder al principal proveedor de los ingresos de la casa. Entonces, el fondo de emergencias es bastante importante. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, pero no estamos acostumbrados a, a ahorrar para el futuro, no estamos acostumbrados para la incertidumbre, simplemente vivimos el presente y no estamos guardando ese dinero que de repente en algún momento nos va a servir para afrontar no solamente una pérdida de empleo, sino también puede ser un accidente, puede ser la muerte de algún familiar o la enfermedad, ¿no? Y tenemos que hospitalizarlos de emergencia y se nos complica porque no tenemos los recursos y cómo atenderlo y recurrimos a personas que nos puedan ayudar y terminamos sobreendeudándonos también, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante y eso también es por la falta de la educación financiera que ya les había estado comentando anteriormente. Otra de las razones por las cuales a veces caemos en una crisis financiera es porque no estamos al tanto o no observamos cuál es el comportamiento de las finanzas a nivel mundial, ¿verdad? A partir del año 2008, el mundo, pues después de la crisis financiera que hubo ese año, no se ha recuperado del todo, poco a poco ha tratado de resurgir la economía. Sin embargo, pues en los países que eran potencias mundiales, el impacto fue demasiado fuerte y uno que antes iba, por ejemplo, a España, ¿no? A buscar trabajo, ahora, o bueno, antes de la pandemia, uno podía ver a españoles trabajando como meseros o haciendo trabajos así muy básicos, muy técnicos, porque venían de enfrentar esta crisis financiera en su país y pues acá podían encontrar mayores oportunidades de empleo, de trabajo, de cómo vivir pues más cómodamente porque en sus países no estaban yendo bien las cosas. Entonces, el no observar esta situación a nivel global, a nivel mundial, también hace que podamos perder la perspectiva de cómo va a moverse el mercado en mi país, ¿no? Porque todo lo que sucede fuera también va a repercutir de alguna forma en nuestro país, en la bolsa de valores. Si alguien empieza la guerra por Siria, por Israel, todos los precios también empiezan a subir, las bolsas suben, bajan, y de acuerdo a muchos factores financieros. Entonces, si no tenemos ese conocimiento de cómo se mueve el mercado financiero en el mundo, probablemente también podamos tener pérdidas, ¿no? Y esto sucedió cuando recién entramos a la cuarentena por la pandemia y todo el mundo estaba asustado porque los fondos de la AFP habían tenido una caída terrible, ¿no? Entonces la gente estaba preocupada porque decían, y esto va a seguir así, estaban desesperados porque se perdía su dinero, pero son comportamientos que tiene el mercado, ¿no? Ante una crisis, ante un impacto como el que hemos tenido el año pasado, de todas maneras iba a tener repercusiones económicas, pero que poco a poco se ha ido recuperando, ¿no? Entonces hay que ir analizando todas estas situaciones para poder tomar decisiones con más calma, esperar un tiempo, ¿no? Y lo mismo pues que ahora está sucediendo por la situación política de nuestro país, ¿no? También tenemos que analizar el entorno. Todas estas situaciones o todos estos factores hacen que se genere un estrés financiero. ¿Por qué? Porque toda esta situación de no saber de dónde sacar el dinero para la comida, para el alquiler, para el colegio de los chicos, la universidad, o qué sé yo, todos los gastos que uno tiene que afrontar, hace que entremos en una situación que afecta ya nuestra salud, ¿verdad? Algunos estudios indican de que el estrés financiero genera no solamente problemas de salud, sino que también
afectan nuestro rendimiento laboral y el estudio menciona, ¿no?, que por lo menos una persona que está con estrés financiero puede pasar hasta 3 horas del día dentro de su jornada laboral pensando en cómo va a resolver las deudas que tiene que afrontar, ¿no? Entonces es una situación bastante complicada porque no solamente nos va a afectar la salud, sino también va a afectar nuestro rendimiento laboral. Una estadística del año pasado, ¿no?, cuando estábamos recién entrando a lo que es la recesión por la pandemia, nos dice que el 68% de las familias ha tenido una disminución en sus ingresos, ¿no? Imagínense, el 68% de las familias ha tenido una disminución en sus ingresos. Y también esto ha generado que el 70% de las familias peruanas estén endeudadas. Y este tipo de deudas están compuestas pues con entidades financieras, otros se han endeudado en los servicios básicos, ¿no? Están atrasados con el agua, la luz, los arbitrios, la internet de repente, los teléfonos, otros están también endeudados en el tema de alquileres, ¿no? Porque no hay recursos, hay que priorizar, la comida es importante y a veces tenemos que priorizar eso a pagar algún otro servicio, ¿no? Aunque han habido facilidades, sin embargo, las familias han quedado endeudadas, ¿no? Otros también están endeudados con las pensiones del colegio, pensiones universitarias, que pues generan que las personas entren en una situación de estrés financiero porque no saben cómo enfrentar estas deudas. Ahora, ¿qué es lo que más afecta a las familias en esta situación de pérdida económica, de enfrentarme a una posición de desempleo? Estos factores hacen que mi salud física y mental se vea afectada. No solamente voy a tener fatiga y debilidad mental, sino que también van a haber variaciones en el peso, ¿no? Algunas personas se preocupan y se les va el apetito, ¿no? Y ya no comen y bajan terriblemente de peso. Otras, al contrario, la ansiedad les hace consumir más cosas, entran en sobrepeso y eso también es un problema de salud. También podemos tener altibajos en nuestro estado de ánimo, ¿no? Y generalmente esto ya se va agudizando y a veces podemos entrar en cuadros de ansiedad y depresión. Muchos tienen problemas de insomnio, pérdida de la memoria, falta de atención y concentración, y esto se ve, como ya les mencionaba, repercute en nuestro rendimiento laboral porque no tenemos cómo enfrentar nuestros gastos y esto hace que pues estemos dando vueltas en la cabeza y no atendamos los asuntos que tenemos que atender en el trabajo. Otra de los problemas financieros que acarrea esto es que se va generando, ¿no?, por el estrés. Nuestro cerebro emite esta sustancia, el cortisol, que afecta mucho de nuestros organismos, ¿no? Entonces podemos tener pues ya físicamente órganos afectados y esto pues se vuelve como un círculo vicioso porque entro también a mayores gastos, ¿no? Si tengo si somatizo, ¿no? Es algo psicosomático, ¿no? Si yo logro o llego a somatizar alguna de estas ansiedades, crisis, eso se va a reflejar físicamente, de repente con alguna acidez estomacal, o de repente voy a tener problemas en los huesos, porque todas estas cosas afectan nuestro organismo también físico, no solamente agotamiento mental, sino también es algo que nos afecta físicamente. Y al afectarnos ya físicamente, también tenemos que recurrir al médico, ¿no? Doctor, me duele acá, me duele allá, o me arde el estómago, o qué sé yo, diferentes problemas que nos pueden ir afectando a raíz de este estrés
financiero. Entonces, miren, el solo hecho de vivir desorganizados financieramente puede hacernos perder más dinero del que ya no tenemos, ¿verdad? Ante una situación de crisis, lo que debemos hacer es cuidar, ¿no? de nuestra salud, cuidar los céntimos, ¿no? Porque los soles se cuidan solos, hay un dicho así. Entonces, debemos evaluar, ¿no? Cómo estamos para que hagamos un stop, ¿no? Paremos, pensemos con calma cuál es nuestra situación y revertir, ¿no? Algún tipo de daño físico o mental que estemos enfrentando y ordenarnos para que de aquí en adelante podamos actuar de una manera mejor, ¿no? Y ese es el propósito de este seminario, en que nosotros podamos salir de esta situación de dificultades, de crisis y saber cómo enfrentarlas de aquí en adelante, porque sabemos que esta no va a ser la única crisis que vamos a enfrentar. Si bien es cierto, esto es una crisis mundial, de manera personal hemos sido afectados cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ninguno estamos libres de que eh, nos pueda pasar más adelante, ya fuera de la pandemia, alguna otra situación que nos haga enfrentar a este tipo de estrés financiero. Entonces, la pregunta es, ¿cómo superar la crisis por desempleo? Lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestra situación de manera realista. A veces nos autoculpamos pensando que debido a alguna falla en nuestro trabajo, por alguna falla hemos perdido el empleo, pero hay que evitar esto, ¿no? Porque de repente no ha sido por causas inherentes a nosotros, sino que han sido causas externas que han generado que tenga que ser despedido o que haya habido alguna reducción de personal. Entonces, no nos ahoguemos, ¿no? Con la idea de que debido a algún error nuestro ha sido el desempleo, ¿no? También hay que ver que en la mayoría de los casos los despidos son por presiones financieras propias de la entidad y no con problemas relacionados a nuestra eficiencia en el trabajo. Pero también hay que autoevaluar, ¿no? Hacer un análisis FODA de nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras amenazas, ¿no? Y debilidades para saber si de repente entre dos trabajadores que teníamos el mismo nivel, de repente prescindieron de mí y no del otro, ¿no? Entonces también podríamos hacer una autoevaluación de cuáles fueron tal vez mis debilidades o oportunidades que tuve y no las pude aprovechar para que justamente podamos cuidar estos factores y salir de esta situación para poder compensar, ¿no? Esas ineficiencias que podríamos haber tenido, capacitarnos más, estudiar más y salir adelante en un nuevo puesto de trabajo. ¿Qué más? Como trabajadores, ¿no? Tenemos tanto nuestros deberes como nuestros derechos. En una situación de despido o de desempleo, lo que todo trabajador debería conocer es que cuáles son sus derechos, ¿no? Y no está mal que lo reclamemos siempre y cuando pues sea de una manera ordenada y bajo la vía legal, ¿no? Hay muchos trabajadores que sí han sido despedidos respectivamente o sin alguna justificación de por medio, los cuales sí tendrían el derecho, ¿no? De ir y reclamar o presentar su denuncia ante el Ministerio de Trabajo por algún tipo de despido arbitrario, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer un poquito también, informarnos sobre cuáles son nuestros derechos laborales, qué nos tienen o qué no nos tienen que pagar cuando estamos en planilla o si emitimos recibos por honorarios, qué nos corresponde y qué no, ¿verdad? Para poder estar al tanto y reclamar, ¿no? O
pedir, que suena más bonito, nuestros derechos, ¿no? Los cuales estamos afectos. También debemos generar un emprendimiento mientras aparezca el nuevo empleo. Albert Einstein, ¿no? Este científico famoso, dice que todas las crisis generan oportunidades. Entonces, nosotros tenemos que analizar la situación, ¿no? De repente este despido o este hecho de haberme quedado sin trabajo genera que yo pueda tener un propio negocio, que yo sea mi propio gerente. De repente es hora de poner en marcha ese proyecto que siempre teníamos adormecido ahí a un costado porque éramos dependientes, y ahora es momento de ponerlo en práctica, ¿verdad? Les comento que durante el último año se han constituido muchas nuevas empresas, ¿no? Según los informes de los registros públicos, se han constituido muchas micro y pequeñas empresas para poder salir. Han duplicado la cantidad de constitución de empresas a comparación del año 2019. Miren, en ese periodo la gente ha tratado, ¿no?, de salir adelante, se quedaron sin trabajo. Bueno, entonces voy a crear mi empresa, y ha habido pues estos estudios donde han comparado que la constitución de empresas ha tenido un gran crecimiento con respecto a las micro y pequeñas empresas, y también ha habido un crecimiento en las grandes empresas, pero en un menor porcentaje, ¿ok? Entonces, vamos, si ahora estamos de repente afrontando este desempleo, yo creo que es hora de que pongamos en marcha nuevos proyectos, nuevas ideas. Ahora podemos, con negocios vía internet, apuntar o enfocar a las necesidades más específicas del cliente, ¿no? Y hay mercados que nos están atendiendo de manera global, y de repente si uno personaliza esos servicios o esos bienes, podemos entrar en en un buen negocio y salir adelante, ¿verdad? Muy bien, otro de los factores que nosotros tenemos que aprender, y que es algo que nos genera también el estar o enfrentar crisis económicas, es hacer un presupuesto, es ordenar nuestro presupuesto. Yo les mencionaba que un 70% de los peruanos no sabe cómo hacer un presupuesto, pero es lo que nosotros deberíamos hacer. Entonces, primero, para hacer un presupuesto, que puede ser tema de otra charla solamente de presupuesto, lo primero que tenemos que hacer es identificar y enlistar todas las fuentes de ingreso que tengamos. De repente, mi trabajo dependiente, el negocio que estoy atendiendo, si el papá, la mamá, los hijos trabajan, también anotarlos allí y sumar el total de los ingresos de todos los que aportamos. Si tenemos alquilando una casita, también la ponemos ahí. Si alquilamos nuestro carro, también tenemos que ponerlo, porque son todas nuestras fuentes de ingresos, ¿correcto? Una vez que ya hemos identificado todos los ingresos que nosotros tenemos, también tenemos que aprender a clasificar nuestros gastos. Y los gastos podemos separarlos entre gastos fijos y gastos variables. ¿Cuáles son los gastos fijos o gastos prioritarios? También podríamos llamarles. Son aquellos que sí o sí tenemos que afrontar, ¿verdad? El alquiler de la casa, la comida, la educación de los niños, pasajes de repente para ir al trabajo, ¿no? Tenemos que asignarlo porque de repente vivimos lejos, y si no tengo para movilizarme no puedo llegar al trabajo, entonces también es un gasto fijo. Todas estas cosas nosotros tenemos que analizar, ¿no? Y ver si puedo aumentar o disminuir alguno de estos gastos, para poder ir ajustando también en cosas que de repente veo que estoy excediéndome, ¿no? Aunque en eso de los gastos fijos, pues de repente no tenemos mucha opción, pero sí en los gastos variables. ¿Y por qué son variables? Porque, por ejemplo, nosotros no compramos ropa todos los meses, ¿verdad? Puede ser que
cada cambio de estación tengamos un dinerito para comprar ropa nueva. Si tenemos niños pequeños, de repente deberíamos programarlo mensualmente, pero la idea es que nosotros podamos programar, que podamos anotar cada gasto que pretendemos tener y ceñirnos a esto. No solamente es el tema de hacer el presupuesto, sino cumplirlo, ser disciplinado para que podamos cumplir al pie de la letra todo lo que nosotros tenemos allí. Dentro de los gastos variables, pues también tenemos allí el entretenimiento, ¿no? De repente alguna salida en familia, algún paseo. Antes, ¿no? Se podía de repente tener otras distracciones, ¿verdad? Pero ahora se han reducido. Sin embargo, eso también podemos sacarle provecho al organizar nuestro presupuesto. Entonces, estos gastos variables nosotros podríamos ordenarlos, organizarlos y también ajustarlos para que de repente si ahora, si antes compraba ropa todos los meses o zapatos todos los meses, ahora de repente cada cambio de estación o solo si es que lo necesito porque realmente bajo estas circunstancias algunos casi no salen de casa, ¿no? Entonces no necesitamos de repente estar cambiando muy seguido de ropa. Ahora, hay algo importante que con lo que nosotros tenemos que tener cuidado y estos son los famosos gastos hormiga. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre estos gastos hormiga anteriormente, pero ¿por qué se les llama gastos hormiga? Porque son así de chiquititos que no nos damos cuenta que este tipo de gastos son los que arruinan nuestra vida financiera. Por ejemplo, si salimos al trabajo, ¿no? En la esquina ya estamos comprando un chiclecito. Más allá, tengo sed, me compro mi botella de agua. Más tarde, después del almuerzo, me provocó un helado. Y no está mal, solo que si tú vas sumando, a ver, el chicle, un sol, el agua, un sol 50, el helado, 3 soles, ahí ya voy como 5 soles. Imagínate 5 soles en una semana, vamos a ponerle de salir 6 días a trabajar, son 30 soles. Si esto lo multiplicamos por las 4 semanas de trabajo, son 120 soles. Y si esos 120 soles los multiplicas en todo el año, ¿cuánto dinero podrías estar ahorrando solo si dejamos de comer el chicle, ¿no? Miren, me sale 1.440 soles. Imagínense qué podrían hacer ustedes con 1.440 soles. Podríamos comprar una laptop, podríamos comprarnos un escritorio, qué sé yo, un juego de muebles, un juego de dormitorio, o ese dinero me sirve ya para las vacaciones. Imagínense, ¿no? Esos gastos tan chiquitos que a veces nos parecen imperceptibles. Pero ¿qué tiene de malo comprar un chicle? ¿O qué tiene de malo comprarme mi agüita? No tengo sed, hay que hidratarse. Pero sería mejor que nosotros pues compráramos nuestro bebe todo y llenáramos nuestra agua en casa y, y no gastar ese dinero en el agua que compro todos los días en el camino. O ya, si compro el helado, que ya no sea todos los días, que sea una vez por semana, ¿no? Tampoco nos vamos a privar, ¿no? De algunas cosas, pero sí tenemos que verlo en el futuro. Imagínense, 1.440 soles en gastos así, pues, insignificantes, por eso se les llama hormiga, que hacen de nuestro presupuesto realmente añicos, ¿no? Hay otros gastos que también tienen un nombre curioso, que se llaman los gastos vampiro. ¿Por qué se les dice gastos vampiro? Porque estos van chupando tu dinero sin que te des cuenta. ¿Cuáles son esos gastos vampiro? El dejar enchufado el cargador del celular, dejar enchufada la computadora, focos prendidos. Ustedes no tienen idea de cuánto se ahorrarían si tan solo desenchufáramos muchos de los electrodomésticos que tenemos en casa que no necesitan estar prendidos todo el día. Por ejemplo, el microondas, ¿no? Algunos lo tienen ahí como reloj, pero jala un montón de luz y entonces el recibo
por el consumo de luz nos sale elevadísimo, ¿no? Y nos salen, pero ¿por qué? Si yo no tengo muchas cosas, si yo no estoy en la casa, pero todo el día el microondas está prendido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, observar por dónde se me está yendo el dinero a través de estos gastos vampiros y empezar a eliminarlos, ¿no? A partir de ahora, por favor, su nueva rutina antes de ir a acostarse va a ser pasar por toda la casa y desenchufar todos los electrodomésticos, excepto la refrigeradora, ¿no? Que de hecho tiene que estar prendida, pero cargadores de celulares, de computadoras, artefactos como hornos, qué sé yo, otros aparatos, la lavadora, que deben estar, no necesitan estar enchufadas, hay que desenchufar y van a ver ustedes una gran reducción en su recibo, en su consumo, ¿no? De electricidad. Lo mismo con el agua, ¿no? Y esto también por tema de medio ambiente, cuidar, ¿no? De que no dejemos pues el caño abierto mientras nos cepillamos o mientras nos lavamos, cuidar de, de cómo lavamos la ropa, de repente de alguna manera ver cómo reutilizar el agua, ¿no? Regando jardines, regando las plantitas que tengamos en casa y poder también ahorrarnos así de alguna manera el dinero y también cuidar el medio ambiente. Entonces, la clave, queridos, querida audiencia, para que nosotros podamos salir de una crisis financiera es esto, ordenar nuestro presupuesto. Siéntense ahora que estamos a fin de mes, siéntense allí con toda la familia, si tienen hijos ya preadolescentes o adolescentes o incluso niños, ¿no? De una manera fácil y sencilla podemos enseñarles que la vida no es fácil, ¿no? Y que hay gastos que afrontar y cómo ellos también pueden colaborar para que el presupuesto funcione, ¿no? Que Tito, mira, este mes solamente hay 100 soles para ir a pasear, comer un pollito, una pizza, más de eso no podemos excedernos, ¿no? Entonces, es bueno conversar con toda la familia para que podamos cumplir a cabalidad este presupuesto. La idea es no solo hacer el presupuesto, sino también cumplirlo. Y una sugerencia que les doy en este punto es que no hagamos solamente nuestro presupuesto del mes, sino que lo proyectemos por 6 meses como mínimo y si podemos por todo el año. Y ustedes van a ver cuánto dinero ustedes de repente pueden ahorrar, cuánta capacidad de ahorro tienen y qué podrían hacer con ese dinero, ¿no? A veces decimos, no, pero no me alcanza, no puedo salir de vacaciones, no puedo viajar, no tengo dinero, pero si ustedes se sientan a hacer este documento, ¿no? Van a ver cuánto es su capacidad también de ahorro. Eh, si no tenemos idea de cómo hacerlo, hay muchas páginas de los bancos especialmente o de otras instituciones que se dedican a la educación financiera, donde ya vienen plantillas listas simplemente para llenar los datos, ¿no? Y ya te da el cálculo de todo lo que tú tienes y tú te vas a dar cuenta, ah, este mes me falta dinero, entonces hay que bajar el gasto, o este mes me sobró, pero entonces vamos al pollo, no, mejor lo ahorro y después podemos de repente salir un poquito más lejos, ¿no? Entonces el presupuesto nos va a ampliar nuestra visión a futuro de cuánto podemos hacer con ese dinero. Ahora, otra de las cosas que nos va a ayudar a hacer el presupuesto es reducir nuestros gastos de manera inmediata. Si bien es cierto, nosotros no podemos eliminar o reducir todos los gastos, sí podemos analizar qué cosas me están haciendo gastar de más. Por ejemplo, lo que les mencionaba, disminuir gastos de vestimenta, ¿no? Por ahí de repente un vestidito a la niña ya no le quedó y tú dices, bueno, ¿y ahora qué lo hago? ¿Lo regalo? No, podemos cortarlo, podemos hacer una faldita o alguna otra cosa y ya tiene algo nuevo la niña, ¿no? Aprender a reciclar, de repente
aprender a comprar en tiempo de rebajas, de cambio de estación, donde hay mayores ofertas, y poder ir haciendo esta disminución y a la vez una previsión para este tipo de gastos. Disminuir los gastos de recreación. Esto es bastante interesante porque a raíz de la pandemia, pues muchas de las opciones recreativas están cerradas o no funcionan en su totalidad y por las restricciones mismas que tenemos por la pandemia no podemos salir muchas veces a recrearnos y eso ha permitido que ciertas familias puedan tener un poquito de reducción en sus gastos. Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos que vivir encerrados y aburridos toda la vida, ¿no? De repente podemos aprender a, a recrearnos en casa sin tener que gastar, ¿no? De repente jugando juegos de mesa, alguna actividad creativa con los niños, o qué sé yo, si antes iban al cine, ahora vemos una película en casa, y cosas así, ¿no? Que antes una salida al cine, entre la entrada, la canchita, la gaseosa, invitar a la pareja, ya se nos iba por lo menos 100 soles en un fin de semana. Pero ahora eso se ahorra, ¿no? Y buscamos alternativas. Otros, por ejemplo, iban a gimnasios, ¿no? Ahora mucha gente, porque están estos negocios, están cerrados, están haciendo ejercicio en casa, entonces también estamos reduciendo por ahí. Lo importante es que no lleguemos al punto de abstenernos o de eliminar el gasto, sino de que aprendamos a cambiar las alternativas, ¿no? Si antes salía a comer de repente a un restaurante, algo especial, aprender de repente ahora a hacerlo en casa, de paso que se comparte con la familia, momentos juntos allí, poder disfrutar también de lo bonito y recrearnos también de una manera más sana y con menos presupuesto, ¿no? También en los gastos de alimentación podemos reducir haciendo compras al por mayor, ¿no? Si antes compraba semanalmente por 5 kilos, ¿no? El arroz, el azúcar, de repente podría hacer una provisión y comprarme medio saquito de arroz y obviamente eso me ayuda pues a reducir un poco el costo del producto cuando se compra en cantidad, ¿no? Pero para eso tenemos que tener un fondito allí para poder afrontar estos gastos. Entonces podemos allí ver, ¿no? Que podemos vivir con menos, pero sin bajar la calidad de nuestra calidad de vida, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que hacer es aprender a ahorrar. No tenemos como peruanos ni americanos el chip del ahorro, no sabemos ahorrar. Entonces hay dos formas por las cuales nosotros deberíamos ahorrar. Una es para alcanzar una meta, de repente una maestría, un viaje, las vacaciones, o ya llega al quinceañero de la hija, o ya llega la graduación de uno de los hijos, o ya tiene que entrar a la universidad. Entonces vamos ahorrando por una meta, queremos comprarnos un carro, un departamento, qué sé yo. Vamos persiguiendo un objetivo, ¿no? Pero no es la única forma en la cual deberíamos ahorrar, sino también crear un fondo de emergencia. Este fondo de emergencia, como su propio nombre lo dice, solamente se debería utilizar en situaciones que ameriten, pues el desempleo, por ejemplo, una enfermedad, un accidente, que nadie quiere, ¿no? Pero tenemos ahí reservado para el momento en que debamos usarlo, no para otras cosas, sino solamente para emergencias. Y esto debería, pues, deberíamos tener un promedio de 6 sueldos, ¿no? Que pueda cubrir 6 meses de nuestros gastos mientras nosotros no tengamos un ingreso fijo, ¿no? Vamos a seguir hablando allí del fondo de emergencia un poquito más adelante. También tenemos que tener cuidado de endeudarnos innecesariamente. Algunos tenemos más del 30% de nuestros ingresos dedicado a pagar deudas. Entonces, cuando ya excedemos de ese 30% de nuestros ingresos, ya se dice que estamos sobreendeudados.
también tenemos que aprender a manejar las tarjetas de crédito. Hay muchas ventajas que les podemos sacar a las tarjetas de crédito siempre y cuando las sepamos usar. Pero si no tenemos el conocimiento adecuado o de repente no tenemos la disciplina para aprender o para usar estas tarjetas de crédito, es mejor eliminarlas y utilizar el efectivo, porque el uso de estas tarjetas también tienen costes, ¿no? Como la membresía o el seguro de desgravamen, que te lo cobran cada mes por solo la utilización de la tarjeta. Entonces generan sobrecostos que decimos, la publicidad es engañosa, ¿no? Dicen, si compras con tal tarjeta tienes tanto por ciento de descuento, pero al final, como hay pagos de seguros que tienes que hacer, lo que ahorraste en la compra lo estás pagando en el seguro, entonces como que no compensa. Entonces hay que aprender a sacarle provecho a las tarjetas de crédito y no endeudarnos con demasiadas tarjetas, ¿no? A algunos les gusta tener colecciones de tarjetas de todos los bancos, de todas las tiendas, pero esto solamente nos genera mayor tentación y nos puede producir un sobreendeudamiento. Y cuando hablamos de deudas hay que analizar el tipo de deudas que tenemos. Hay deudas buenas y hay deudas malas. La deuda buena es aquella por la que yo voy a recibir algún ingreso adicional. Por ejemplo, si me compro una casa, ¿no? Voy a estar endeudado pagando la casa, pero esa casa en el futuro me puede servir para generar un ingreso por alquilarla, o si es evitarme el alquiler también, ¿no? La cuota me sirve de alquiler. Es una deuda buena, lo mismo con el carro. Aunque hay que tener cuidado allí porque puede que nos genere más gasto, entonces hay que analizar. Ahora, ¿qué tipo de deudas son malas? Las deudas cuando salimos a comer, ¿no? Oye, vamos con los amigos, ya todos hacemos la chanchita para comer y tú pagas con tu tarjeta de crédito y todavía a 12 cuotas, ¿no? Entonces, una comida que te duró en el estómago 5 horas, 4 horas, de repente lo estás pagando todo el año, imagínate, ¿no? De repente te salió 100 soles la comida, eso digirió en 3 horas, pero tú sigues pagándola hasta el otro año, en mayo del otro año. Entonces, esas son deudas malas porque pago intereses y, y no tengo un bien del cual sacarle provecho, ¿no? No tengo otro ingreso por ese gasto que hice. Entonces, hay que aprender a endeudarnos, ¿no? A endeudarnos bien y no tener deudas malas. También organizarnos, ¿no? Hay que salir de la desorganización, aceptar que tenemos una pausa en el empleo y de repente dedicarnos un tiempo más para nosotros. Hay que ver nuestra hora de dormir y nuestra hora de levantarnos. El año pasado les comento que cuando empezó la pandemia, pues los niños cambió su horario del colegio y uno pues como que, entonces entra más tarde, entonces podemos dormir un poquito más, y como que se pasó todo el año como si estuvieran de vacaciones, durmiendo más de repente de lo que acostumbrábamos y durmiendo también más tarde, ¿no? Y porque pensábamos que era todo el año vacaciones, sin embargo, nos dimos cuenta y nos reorganizamos otra vez y cumplimos pues ya un horario tanto de dormir como de levantarse para poder aprovechar mejor el día. También si estamos ahorita sin trabajo, dedicarnos tiempo a buscar empleo, ¿no? Hay muchas plataformas que están ofreciendo empleos. Hay una página que ahora está publicitando el gobierno, empleosperú.gov.pe, donde las empresas están ofertando los puestos de trabajo y tú te inscribes y puedes acceder a cualquiera de estos trabajos, ¿no? También es importante que tengamos un horario para realizar todas nuestras actividades del día y poder cumplir con todo lo que tenemos programado. Ahora, si estamos pasando por alguna crisis debido a esta situación, ¿no? Ya me afectó la salud física o me afectó la salud mental, es momento de buscar apoyo, ¿no? Puede que hayamos tenido que atravesar
el fallecimiento, la enfermedad de alguno de nuestros familiares y estamos pues deprimidos, ansiosos, miedosos. Entonces no nos quedemos callados, tenemos que buscar ayuda con alguna persona adecuada, ¿no? Algún psicólogo, algunos amigos o grupos, ¿no? que tengamos donde podamos encontrar de repente esa ayuda. Y no solamente con respecto al tema emocional o físico, sino también buscar a alguien, algún experto que me ayude a salir de mis deudas, ¿no? Un coach financiero donde me pueda ayudar a organizarme financieramente y salir a flote o ver qué otra alternativa tengo para solucionar esta crisis por desempleo que estamos afrontando. También ver, ¿no? qué otras alternativas de trabajo podemos tener. Hay muchas alternativas ahora por internet, trabajos sin moverse de casa, ¿no? que son poco convencionales, sin embargo están generando muchos ingresos. Podemos buscar en los periódicos, como les decía, en internet hay muchas páginas del mismo gobierno que están ofreciendo los trabajos y también buscar pues, ¿no? con otras personas, amigos a que nos puedan recomendar para un puesto de trabajo. Otras actividades que también deberíamos hacer para evitar la tensión por el tema financiero, para evitar enfermarnos, es que podamos ofrecer nuestros servicios como parte de un voluntariado, ¿no? Ayudar de repente un fin de semana, a organizar bolsas de alimentos para personas más necesitadas, hacer ejercicio. Esto es muy importante en estos tiempos de enfermedad, porque uno que está físicamente bien va a tener mejores defensas, ¿no? Y enfrentar mejor alguna situación de enfermedad. Evitar, ¿no? No solo por nuestra salud, el alcohol, el tabaco, los juegos de azar, sino porque estas sustancias, estos bienes o este tipo de juegos también alteran nuestro presupuesto, ¿no? Imagínense una cajetilla de cigarrillos, yo no tengo idea de cuánto cuesta, pero los que fuman, algunos fumadores muy empedernidos, pues hasta 2 cajetillas diarias. Y imagínense cuánto dinero se puede ir en eso. Y si dejamos estas costumbres, estos hábitos, de repente podríamos tener allí el dinero que nos está faltando ahora. También debemos prepararnos para los imprevistos. Una crisis nunca nos avisa. Siempre debemos estar preparados y la única forma de prepararnos es separando nuestro fondo de emergencia. ¿Cómo debemos preparar este fondo de emergencias? Es así como el INDECI nos dice, ¿no? Ten preparada tu mochila de emergencias con agua, pilas, radio, un chocolate, alimentos no perecibles, abrigo, etcétera. Lo mismo tenemos que hacer financieramente. ¿Qué tenemos que hacer para tener nuestra mochila de emergencias financiera? Tenemos que separar mensualmente por lo menos el 10% de nuestro sueldo, todos los meses. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos por lo menos la cantidad suficiente para afrontar 6 meses de desempleo. O sea, que puedas cubrir todos tus gastos sin privarte de nada por los próximos 6 meses que tú estés desempleado o que tengas que enfrentar alguna crisis, ¿no? Puede ser que algo pasó, una enfermedad, hay que pagar una hospitalización que sale carísimo. Tengo entendido que, por ejemplo, si hay que hospitalizar ahora a alguien en una clínica particular en UCI, te piden de adelanto nada más 80,000 soles como mínimo para que ingrese el paciente fuera de todos los gastos. O sea, imagínense quién puede tener esa cantidad de dinero de la noche a la mañana. Es bastante difícil y si no tenemos pues un fondo que por lo menos nos respalde, deberíamos empezar a trabajarlo porque esta no va a ser la última crisis.
se supone que este fondo de emergencias solo lo deberíamos usar en emergencias, no para otras cosas, no para comprarme el último televisor que salió y que está en oferta, o para comprarme no sé, algún artefacto que hace las cosas por sí solo y que yo lo necesito y que ahora está en oferta, no, sino que es solamente para cosas realmente importantes y de emergencia. Si por alguna razón lo tuve que usar, tenemos que seguir reponiéndolo, ¿no? En esta parte también deberíamos mencionar que deberíamos adquirir algún tipo de seguro, ¿no? Algún seguro de vida, algún seguro estudiantil para los hijos, ¿no? Si tienen hijos pequeños, hay muchas entidades, hay bancos o aseguradoras que te ofrecen seguros, ¿no? Uno va pagando una prima mensualmente por 15 o 16 años, y si no le pasó nada al padre, pues este dinero se te devuelve, y si algo llegara a pasar, y eso nadie quiere, pero si en caso sucediera algo, el niño pues va a tener asegurada su educación secundaria o maestría, como quiera que sea, porque se hizo una previsión, ¿no? Entonces hay que informarnos, hay que educarnos. El tema de los seguros es bastante importante porque nos puede salvar de un apuro. Algunos lo ven como un gasto innecesario, pero yo creo que vale la pena de repente en esta situación en la que vivimos contar con algún seguro para que en caso no llegara a suceder algo, la familia pues no quede afectada. Muy bien, finalmente el apóstol San Pablo en Filipenses 4:12 menciona: he aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Deberíamos tomar en cuenta este consejo y aprender a vivir, ¿no? En la escasez y en la abundancia, ¿verdad? Los que estamos casados pues hemos prometido, ¿no? En la pobreza y en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. Yo creo que es algo que debemos ponernos a analizar, y de repente si hemos estado acostumbrados pues a un nivel de vida más alto y por la misma situación que estamos atravesando hemos quedado sin trabajo o hemos tenido alguna reducción de sueldo, o la persona que traía el sustento a casa ya no está, hay que reorganizar nuestra vida y de repente tener que empezar otra vez, ¿no? Y formarnos con menos cosas de las que antes tal vez teníamos a disposición. Yo espero que esta pequeña charla les sirva de mucho a ustedes en esta etapa. Si hasta ahora no hemos puesto en práctica alguno de estos consejos, a partir de hoy a desenchufar todos los artefactos. Si antes me iba y compraba mi agua, ahora voy a llevar mi agua, y a hacer un presupuesto, ¿no? Yo les invito a que ustedes puedan hacer su presupuesto, a que puedan organizarse, y van a ver que van a tener resultados muy provechosos. Muchas gracias por la invitación a la profesora Karina y a su equipo, y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias a todos los que participaron esta noche, y el próximo jueves también tendremos otro seminario, igual que este. Gracias a todos ustedes, gracias también a la profesora Silvia, y que Dios nos bendiga a cada uno. Nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.